Hola, mi nombre es Iris Angélica Almendares. Soy pasante de la carrera de Gerencia de Negocios en la Universidad Tecnológica de Honduras. Estoy cursando la clase de la filosofía impartida por el catedrático Guillermo Brand, y en calidad de tarea estoy presentando este video de lo cual les voy a hablar sobre qué es el vitalismo, ¿verdad? El problema de la vida, la historia del vitalismo, y nos vamos a enfocar más que todo en la teoría de Nietzsche. ¿Qué es el vitalismo? Pues el vitalismo es la posición filosófica caracterizada por postular la existencia de una fuerza o impulso vital sin que la vida no podría ser explicada. Se trataría de una fuerza específica distinta de la energía estudiada por la física y otras ciencias naturales que, actuando sobre la materia organizada, darían por resultado la vida. ¿Cuándo surgió el vitalismo? Bueno, este surgió ante el fracaso, ¿verdad?, del mecanismo cartesiano en la explicación de la singularidad de lo orgánico. El vitalismo empieza a expandirse por Europa a finales del siglo XVIII. En biología, este cuadro teórico tuvo un momento fecundo porque apartaba lo vivo del mecanismo y las explicaciones casuales reductivas del pensamiento cartesiano sin caer en lo sobrenatural, ¿verdad? Vamos a hablar también sobre lo que es las dos grandes líneas del vitalismo, ¿verdad? Lo cual es el vitalismo en la filosofía y el vitalismo en la ciencia. El vitalismo en la filosofía, ¿verdad?, este se da en la Segunda Guerra a partir del siglo XIX y primera del siglo XX. Encontramos importantes filósofos que desarrollan toda su filosofía a partir de la reflexión relativa a la vida. En cambio, el vitalismo en la ciencia, con el triunfo de las ciencias naturales a partir de la Edad Moderna, muchos autores consideraron que los fenómenos vitales podían ser explicados en términos materiales. Para Nietzsche, ¿verdad?, considera que lo real es la vida. Esta es la realmente real, paradojando lo que es a Platón, ¿verdad? Tal elemento tiene consideración biológica, no metafísica. La vida es inexpresable e inabarcable y por lo tanto no reduce los objetos de la ciencia. Por esta razón es también incognoscible, en cuanto que no admite disminución este sujeto, objeto de conocimiento, ¿verdad? Nietzsche se enfoca, ¿verdad?, en unos puntos muy importantes, ¿verdad?, lo cual también voy a hablar en esta noche. También lo que serían 5 puntos, ¿verdad?, importantes, que son las características generales de lo que es la vida humana, la actitud filosófica fundamental, crítica a la cultura occidental, y dentro de la crítica de la cultura occidental, la crítica de lo que es la moral, la crítica a la religión cristiana de esta parte occidental, ¿verdad?, la crítica a la filosofía, la muerte de Dios, habla de esa parte, ¿verdad?, la muerte de Dios, creo que esa parte es bien fuerte, el hombre también, y la moral y el superhombre. Vamos ahorita a hablar sobre qué son las características generales del vitalismo que señala Nietzsche. Dice que la filosofía vitalista tiene como primera distinción de las filosofías tradicionales entender la realidad como proceso. Sin hacer metafísica, tratan del ser en devenir, es decir, son herederos de Heráclito. En lo antropológico, la libertad es no solo característica de la voluntad, sino esencia del ser hombre. Además, se abandona del concepto tradicional de razón, lo que es la parte abstracta, especulativa o científica, ¿verdad?, para considerar la razón como vital o historia. El vitalismo marcha paralelo a otra corriente metafórica que coincide con él en estas características y en la crítica de la filosofía predominantes, lo que es en el siglo XIX. Ahí en esa parte se refería a lo que es el idealismo, ¿verdad?, y el positivismo. Esta es lo que es el historicismo, cuyo principal representante es Dietlein. El vitalismo tiene dos principales manifestaciones. La primera es el carácter científico, cuyo principal portavoz es Hans Rich, según lo cual es reacción contra el mecanismo materialista
que propugna la reductibilidad de lo vivo a los procesos físicos químicos de la materia inerte. Postula la existencia necesaria de un principio vital ajeno a la materia que explica los complicados fenómenos de la viviente. La segunda manifestación es de carácter filosófico y es la que propiamente se llama vitalismo o filosofía de la vida. A este se debe que la filosofía consiguiera alejarse de las intromisiones científicas, sobre todo de las físicas, precisamente por reclamar el carácter diferenciado a las realidades vitales no susceptibles de un tratamiento solo matemático. También se debe el vitalismo a la reacción contra el racionalismo exagerado que propuso el idealismo alemán posterior a Kant. Por estas razones, los vitalistas exaltan varios puntos, ¿verdad? Lo que es la vida como realidad radical. Ontológicamente la vida es lo sustancial. Y la tercera sería geseonológicamente conocer la realidad prescindiendo del razonamiento y utilizando la vivencia. La intuición que simpatiza con lo que quiere conocer y más que todo en razonar sobre las cosas que hay que tener como la experiencia vitales de ellas o ellas prácticamente. Axiológicamente la filosofía de los valores. No hay otro criterio para jerarquizar los valores que determinan qué es lo bueno y lo malo más que la vida. No debemos entender el concepto de vida únicamente como proceso biológico que se desarrolla durante un periodo de tiempo afectando a lo que es el animal o el hombre, sino también del modo más amplio posible. Las principales filósofos serán Henry Bergson, desarrolla su labor en el siglo XX y es el precursor Schopenhauer, que si ser propiamente vitalista fue el contemporáneo de Hegel, que más radicalmente se ocupó a su filosofía, hasta su muerte en el año de 1861. Lo más espectacular de su filosofía es lo radical y el pesimismo. Considero que esta parte, ¿verdad?, que habla sobre el vitalismo se enfoca más que todo en lo que es la vida, todo lo que se puede mover, todo lo que por sí mismo, ¿verdad?, se puede trasladarse de un lugar a otro. Eso es lo que se refiere más que todo Nietzsche, ¿verdad?, que los organismos que tienen vida, que se pueden mover por sí solos, que no necesitan de otras partes, ¿verdad?, para realizar movimientos, ¿verdad?, así como el ser humano, que solamente de por sí ya él es vida, ya nace con vida, ¿verdad?, y no necesita de otro aparato, ¿verdad?, para poder moverse, igual los animales también. Entonces, más que todo a eso se refiere también lo que es el vitalismo, a la parte de vida, a todo aquello que se puede mover, ¿verdad?, por sí mismo. La segunda punto, de verdad, de los cuales mencioné sería lo que es la actitud filosófica fundamental. Nos encontramos ante un autor de espíritu trágico que en alguna de sus obras da la impresión de asumir el papel de profeta y de la construcción de la cultura europea. En el libro del nacimiento de la tragedia contemporánea, el mundo del orden y la medida frente al mundo del caos, la embriaguez y toda esa parte, ¿verdad?, de que proclama Nietzsche la existencia de un antagonismo irreductible, lo apolonio, todas esas partes como tragedia, ¿verdad?, también lo señala Nietzsche. Hoy Nietzsche dice un constante en su profesión, publica reiteradamente con lo que habla sobre lo que Dios ha muerto, pero Dios no es solo una tesis de algunos filósofos creyentes, ¿verdad? Esa parte de decir que Dios no está muerto, creo que es una teoría que ellos se basan en lo puramente no experimentado o no confirmado, ¿verdad? Porque la verdad que Dios nunca ha muerto, ¿verdad? Entonces no podemos estar a favor de esa teoría.
la crítica que nos enfocamos en esa parte occidental, ¿verdad? Sobre que Dios ha muerto, sobre la moral de esta parte occidental, ¿verdad? En el lado occidental creo que ha sido criticada mucho por Nietzsche. La religión también cristiana se enfoca bastante, ¿verdad? Porque él considera que esto nace de lo que es el miedo, de la impotencia del hombre frente a sí mismo, el cristianismo, y concentra en la crítica de nuestro autor todos estos males, ¿verdad? Que se miran en esta parte occidental. La crítica de la filosofía también, ¿verdad? Él se enfocó también en esa parte. Dice que los dogmatismos, la elaboración conceptuales, los filósofos a partir de Sócrates y toda esa parte, también se enfocó bastante en lo que es Nietzsche, ¿verdad? Eso es lo que se ha considerado para él en esos estudios. También habla de lo que es el hombre, ¿verdad? Habla sobre que el hombre en la concepción de la naturaleza humana predomina lo que es el biológico. El hombre es uno de los animales, todo lo que ha hecho y todo lo que hace es una continuación de la animalidad, pero el hombre es el único animal todavía no fijado. Y el último punto, ¿verdad?, en lo cual Nietzsche se enfoca es lo que es la moral y el superhombre. Por ser el hombre el único animal no fijado, puede cambiar la capacidad de cambio que constituye lo que es la libertad. El hecho de las libertades no introduce en la moralidad del hombre, que no se somete a las leyes de la naturaleza, obedece a una moral y bajo esa moral llega a ser lo que es. Nietzsche reacciona contra todas las morales que han existido. La multiplicidad, el origen demuestran su falta de valor y son muchos los que pretenden ser universales y todas tienen su origen para afirmar a unos hombres y sobre otros. Hay que encontrar el ser auténtico en el hombre dentro de unas nuevas exigencias y sería lo que es sustituir la conciencia de libertad por la actividad creadora sin más y suprimir el deber de ser la moral por la moral de la naturaleza misma. Es cierto que el creer a la moral consideramos a la vida, por lo tanto aniquilemos la moral para liberar la vida. Hay que atreverse a ser inmoral como la naturaleza. Creo que esta parte de lo que es la moral habla también mucho, ¿verdad? Ya que Dios ha muerto, debe vivir el superhombre. Hay que esperar que llegue el Salvador capaz de triunfar sobre Dios y la nada, sencillamente un sustituto de la divinidad. Hay que entender el concepto de superhombre y desde el radical nihilismo que caracteriza el pensamiento de Nietzsche, una vez rechazado todo valor, una vez que se manifiesta el puro devenir, carente de finalidad, la ausencia del sentido y valor de la condición indispensable para dar un nuevo sentido a la vida. Así existen dos tipos de nihilismo, lo cual es el pasivo y el activo, ¿verdad? Lo que es el pasivo pues son las ausencias de todo valor y el activo es el que pone de manifiesto en que consiste el valor como tal, definitivamente de carecer de valor. Creo que el pasivo, ¿verdad?, son aquellas partes donde también podemos decir que carecen de Dios, ¿verdad?, carecen de valores, carecen de costumbres, carecen de ética profesional, y lo activo es todo aquello lo contrario, ¿verdad? Espero que le hayan entendido a este poco que les he traído de lo que es el vitalismo, ¿verdad? El problema de la vida. El problema de la vida creo que son muchos. El filósofo se han concentrado en estudiar, ¿verdad?, cada una de estas partes y comprobar que la filosofía, ¿verdad?, o los puntos que ellos consideran tienen base, ¿verdad?, y que así son. Espero les haya gustado, le hayan entendido, ¿verdad? Y más que todo la parte del superhombre, ¿verdad?, que está hablando de lo que es Dios, lo que es la moral, ¿verdad? Y toda esa parte divina. Muchas gracias.